Hola a todos, soy Flor Guasmini y les traigo una clase para aprender a usar los productos de un laminado de cejas y pestañas a la perfección, ¿sí? Bueno, antes me voy a presentar. Como les dije, mi nombre es Florencia Guagnini, soy de Lincoln, provincia de Buenos Aires, una ciudad que queda más o menos a unos 350 kilómetros de la capital federal. Me dedico a la estética hace más o menos 15 años. Empecé con maquillaje, maquillaje permanente, cosmetría, estética corporal, asesoramiento de imagen. Hace unos 9 años más o menos empecé a hacer extensiones de pestañas. Y con el lifting me pasó que en mis inicios, en el 2009 más o menos, hice un curso, pero en ese momento no había mucha información, ni tampoco había muchos productos de lifting en el mercado. Entonces, medio que me sentía muy frustrada porque no me quedaban como se veía en las fotos de internet. Entonces yo dije, no, esto no es lo mío, lo dejo. Después de empezar a hacer extensiones, dije, bueno, voy a darle otra oportunidad porque era un servicio muy solicitado y hice un buen curso donde me enseñaron a usar los productos como se debía y me explicaron su formulación química sobre cómo actuaba en el pelo y en la piel. Y dije, ah, bueno, ahora sí estoy preparada para hacer un lash lifting como se debe. Y ahí mis trabajos cambiaron un 100% y ahora estoy chocha con los lifting que puedo realizar, ¿sí? Bueno, hace 10 años más o menos que tengo mi centro de estética. Hace 2 o 3 meses pude abrirlo en un local a la calle. Estoy súper feliz porque también pude poner mi academia. Así que bueno, estoy estudiando coaching también para poder llevar estos emprendimientos que van a tener mis alumnas a crecer muchísimo más en el rubro, ¿sí? Bueno, vamos a dejar de hablar de mí y vamos a pasar a hablar de química, ¿sí? Bueno, vamos a ir a cuando la profe de química en la escuela nos decía de átomos y moléculas y nosotros estábamos como, ¿para qué me va a servir esto? Si yo no quiero ser ingeniera, si yo no voy a estudiar nada de eso, ¿para qué me va a servir aprenderme todo esto? Bueno, lo vamos a empezar a usar ahora, ¿sí? Para aprender a usar los productos de un lash lifting, ¿sí? Bueno, ¿qué es un compuesto químico? Es una sustancia formada por una combinación química. Cualquier sustancia que contenga dos o más tipos diferentes de átomos en una proporción fija puede denominarse compuesto químico, ¿sí? Y estos compuestos químicos forman sustancias y estas sustancias a su vez forman soluciones. Y las soluciones van a ser lo que nosotros vamos a usar para hacer un lifting, ¿sí? Entonces, de esto nos tenemos que agarrar, de las soluciones. Cada solución va a tener un pH y una concentración diferente, que es lo que a nosotros nos va a decir cómo va a actuar cada producto, ¿sí? Ahí es donde tenemos que prestar atención. Y bueno, bien, ¿qué es un pH? ¿Qué es una concentración? El pH es el potencial de hidrógeno. ¿Y qué mide este potencial de hidrógeno? Mide la cantidad de iones de hidrógenos que hay en una solución. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? Bueno, nos va a servir para darnos cuenta si es un producto ácido o es un producto alcalino, ¿sí? O bueno, también puede ser un producto neutro. O sea, el pH es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución. Se mide del 0 al 14, ¿sí? Del 0 al 6 va a ser una solución ácida. El número 7 va a ser una solución neutral y del 8 al 14 va a ser una solución alcalina, ¿sí? Nuestra piel tiene un pH, nuestra sangre tiene un pH, nuestro pelo tiene un pH. A nosotros lo que nos va a interesar es lo que nosotros podemos ver y tocar, o sea, donde nosotros vamos a trabajar, en la piel y en el pelo. El el pH del pelo ronda entre 4,5 y 5,5. Vamos a hacer un promedio de 5, ¿sí? Entonces vamos a estar ubicados acá. Nosotros, para que el producto actúe, ¿sí? Va a tener que ser o ácido, ¿sí? O más ácido o más alcalino, ¿sí? Para que pueda modificar la estructura del pelo.
Si nos vamos a los extremos, por ejemplo, muy, muy, muy ácido o muy, muy, muy alcalino, ya vamos a estar rompiendo la fibra capilar, ¿sí? Entonces, no tenemos que usar productos súper ácidos o súper alcalinos, ¿sí? Tenemos que usar productos que su pH, si bien sea más alcalino o más ácido, sea cerquita del número 5, ¿sí? Que justamente el 5 es el pH del pelo, aproximadamente. Bueno, ¿y qué son las concentraciones? La concentración nos indica la cantidad de soluto de activo presente en una cantidad de solución de vehículo, ¿sí? Si tenemos una solución, el soluto estará presente en una determinada proporción con respecto al solvente. Esto nos va a permitir, atente acá, analizar cualquier producto que utilicemos para trabajar y de qué manera va a actuar, ¿sí? Una concentración, por ejemplo, de 10%, capaz que es una concentración baja a comparación de una concentración al 90%, ¿sí? Una concentración alta va a hacer que nuestro pelo pueda llegar a quemarse, ¿sí? O que actúe muchísimo más rápido y tengamos poco margen de error para decir, uy, me pasé de tiempo, porque en un producto muy concentrado, si nos pasamos unos milisegundos de tiempo, podemos llegar a perjudicar muy, muy bruscamente este pelo, ¿sí? En cambio, por ahí, productos de menor concentración, si bien vamos a necesitar más tiempo para que funcione, vamos a asegurarnos de que estamos haciendo una laminación tanto de cejas como de pestañas más segura, ¿sí? Entonces vamos a tirarnos a concentraciones más bajas para que los productos actúen un poquito más lento y tengamos ese margen de error un poquito más grande, ¿sí? Bueno, ahora vamos a dejar de hablar un poquito de química y vamos a pasar a hablar sobre tricología, ¿sí? Sobre cómo está conformado el pelo, para ver cómo actúan estos productos químicos en el pelo. Bueno, el pelo tiene tres capas, ¿sí? La parte más profunda del cabello es la médula y está formada por células de queratina blanda unidas entre sí. Eso va a ser el núcleo del pelo, ¿sí? Lo que está bien, 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 bien adentro. Después lo va a cubrir la corteza o córtex, ¿sí? Atenti con este nombre. En esta capa se encuentran las células de melanina, las cuales aportan color al cabello, y dentro de la misma capa también encontramos los puentes de disulfuro, que son pequeñas cadenas encargadas de darle forma al cabello, es decir, si es lacio, rizado u ondulado. Entonces, ¿qué pasa en la corteza? Si nosotros queremos modificar el pelo, ya sea de la cabeza o de donde sea, nosotros tenemos que actuar en la corteza. ¿Queremos cambiar el color del pelo? O sea, ¿lo queremos decolorar? Tenemos que ir a la corteza. ¿Queremos cambiar la forma del pelo, ya sea de lacio a ondulado, de ondulado a lacio? Tenemos que ir a la corteza del pelo, ¿sí? Y después tenemos la cutícula, que es la capa más externa, ¿sí? Y se encarga de proteger la fibra capilar. Está formada por capas de queratina dura, ¿sí? Y de células muertas que dan la apariencia de escamas, ¿sí? A veces las cutículas van a estar más abiertas, o sea, van a tener las escamas más sobresalidas para afuera y otras veces va a estar más sellado, ¿sí? Eso lo podemos ver si el pelo es opaco o si el pelo está brilloso. Cuando nosotros, por ejemplo, hablando del pelo de la cabeza, tenemos las puntas abiertas, las puntas florecidas, es porque justamente las cutículas están más abiertas porque el pelo está más procesado, ¿sí? Porque se trabajaron con productos muy alcalinos. Los productos alcalinos, como veíamos en el PDF de pH, están muy lejos del pH del pelo, que es ácido, entonces van a afectar a las cutículas, ¿sí? Va a abrir mucho más las cutículas. En cambio, las cutículas cerradas están tirando más para
cuando estuvimos usando productos más ácidos, ¿sí? Cremas ácidas, por ejemplo, acondicionadores ácidos o shampoos ácidos, no tan alcalinos por ahí, para que esas cutículas estén más selladas y tengamos un pelo más pesado, más sedoso, más brilloso, ¿sí? Es más fácil hablar del pelo de la cabeza porque por ahí en las pestañas no nos llegamos a dar mucho cuenta, ¿sí? Los tenemos que mirar muy de cerca y por ahí nosotros mismos no lo podemos ver. Pero es lo mismo que el pelo de la cabeza, por eso siempre voy a ir a darles ejemplos sobre el pelo de la cabeza, ¿sí? Pero siempre vamos a estar hablando de las pestañas. Bueno. Entonces, nosotros estamos hablando de queratina de melanina. ¿Pero qué son? Son proteínas, ¿sí? Que van a estar en las células del pelo, de las uñas y de la piel. La queratina es una proteína, bueno, que se encuentra en las células epiteliales, ¿sí? Que revisten las superficies internas y externas del cuerpo. Ayudan a formar los tejidos del cabello y las uñas. Se encarga de mantener la estructura y de darle resistencia a todo, ¿sí? Piel, uñas y pelo. La melanina es el principal pigmento responsable del color de la piel y cabello y está en nuestro cuerpo para protegernos de las radiaciones ultravioletas, ¿sí? Después tenemos entre estas queratinas, ¿sí? Que se van uniendo entre sí para formar la fibra del pelo o para formar la piel, se unen a través de diferentes tipos de enlaces, ¿sí? En el pelo. Ahora sí vamos a estar hablando del pelo. Hay dos enlaces que son suaves, ¿sí? Y hay un enlace que es fuerte. Entonces, tenemos los enlaces de hidrógeno y los enlaces salinos, que son enlaces suaves, ¿sí? Que se desarman, o sea, se desagarran, por así decirlo, muy fácilmente. O sea, nosotros mojamos el pelo y esos enlaces se sueltan, ¿sí? Y se vuelven a agarrar cuando cuando el agua, mejor dicho, se va evaporando y el pelo vuelve a estar seco, ¿sí? Entonces, vamos a tener estos dos tipos de enlaces que son suaves y vamos a tener el tipo de enlace, ¿sí? Más fuerte, que ya no se llama enlace, se llama puente, ¿sí? Porque ya está súper agarrado. Eso solamente lo vamos a poder soltar a través de un compuesto químico, ¿sí? No va a ser con el agua, solo va a ser con un producto formulado para que pase eso. Estos puentes están agarrados, o sea, estas moléculas de queratina, perdón, están agarradas muy fuertes a través de esos puentes. Eso es lo que le va a dar la estructura al pelo, si va a ser el pelo lacio o si va a ser el pelo ondulado, ¿sí? Bueno, acá podemos ver cómo está conformada una fibra capilar, ¿sí? Un pelo. Va a estar formada por protofibrillas, ¿sí? Y estas protofibrillas van a estar enganchadas con los puentes de hidrógeno y los puentes de disulfuro, ¿sí? O sea, las moléculas de queratina, mejor dicho. Los puentes de disulfuro son enlaces entre las moléculas de queratina. Estos le dan la forma, estructura, fuerza y resistencia al pelo. Para cambiar la forma del pelo se tiene que llegar con una solución hasta estos enlaces para romperlos, ¿sí? Porque están agarrados haciendo, por ejemplo, que el pelo esté lacio, ¿no? Y nosotros queremos que el pelo esté ondulado. Entonces tenemos que llegar a estos enlaces para romperlos, reorganizarlos de una forma, por ejemplo, curva, reorganizarlos y formarlos nuevamente con el pelo ya, por ejemplo, en un rulero. Esta solución que vamos a usar para destruir esos puentes de disulfuro contiene hidróxido de amonio, que es súper alcalino, para romper la cutícula y que el tioglicolato de amonio, que es el que vamos a usar para romper los puentes de disulfuro, penetre hasta esos enlaces de azufre separando las cadenas de queratina, ¿sí? Una vez que la estructura del pelo se ha reorganizado, es tiempo de revertir la reacción y formar otra vez los enlaces de azufre, pero ahora en su nueva posición. O sea,
En su principio el pelo estuvo lacio y nosotros queremos que ahora tenga una leve curva, ¿sí? Hablando de las pestañas. Entonces, a ese pelo lacio le vamos a poner el producto alcalino para que llegue el tioglicolato de amonio y rompa esos puentes, ya con la formita que nosotros le queremos dar, ¿sí? Por ejemplo, de las pestañas arqueadas. Una vez que ese producto llega y ya hizo efecto, lo retiramos y ponemos un producto que haga que esos enlaces se vuelvan a agarrar, ¿sí? Y que obviamente el pelo ya quede con la formita más arqueada como nosotros queremos darle. En este paso, ¿sí? O sea, en la de la neutralización, se utiliza agua oxigenada justamente para neutralizar con un pH ácido la solución alcalina. Bueno, acá tenemos un dibujito de cómo son los puentes de disulfuro. Acá podemos ver en un pelo lacio que los puentes de disulfuro están agarrados súper, o sea, muy simples, ¿sí? O sea, son cadenas simples. En cambio, en un cabello rizado, los puentes de disulfuro ya están agarrados de cierta forma para poder darle al pelo las curvas, ¿sí? Bueno. Y los productos que vamos a usar, ¿sí? Bueno, acá no lo puse, pero la shampoo tiene muchísimo que ver en el proceso de un laminado, ¿sí? ¿Qué hace el lash shampoo? El lash shampoo, si bien no tenemos que usar uno que sea súper alcalino, ¿sí? Tenemos que usar uno más tirando a un pH neutro para no dañar demasiado las cutículas. Aparte de limpiar la pestaña y sacar la oleosidad de la piel y sacar la suciedad y todo, aparte de su compuesto higienizante, va a tener un compuesto que es para abrir las cutículas, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que lavar, una para higienizar y otra para sacar todos esos restos que van a hacer que no llegue a penetrar bien del todo el producto, ¿sí? Y aparte para que abra las cutículas, para que ayude a abrir las cutículas apenas. Después vamos a tener el paso 1, que como yo ya les dije, tenía el producto alcalino, que es para abrir bien las cutículas y que llegue justamente el componente principal del paso 1 hasta los puentes de disulfuro. El paso 1 van a ser los derivados de ácido tioglicólico, ¿sí? Por ejemplo, el tioglicolato de etanolamina, que es suave, el tioglicolato de amonio, que es fuerte, el tioglicolato de calcio, que es muy, muy fuerte, que es la crema depilatoria. Si ustedes prestan atención, la crema depilatoria, ¿qué hace? Destruye el pelo, o sea, está en una concentración súper fuerte, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos un producto fuerte o nos excedemos de tiempo en un lifting, vamos a hacer que el pelo se destruya como lo hace una crema depilatoria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después, otro que tenemos es el hidróxido de sodio, que es súper fuerte, ya no se usa más porque es muy rápido, ¿sí? Y le causa un daño excesivo al pelo. Y también tenemos la cisteamina, que es suave y es de nueva generación. Entonces, el hidróxido de sodio ya casi no se usa. Lo van a encontrar en muy pocos productos y traten de no usarlo para no dañar mucho el pelo, ¿sí? Ya tenemos estos de nueva generación que son muchísimo mejores y estoy segurísima que van a salir productos mucho mejores todavía en un tiempito, ¿sí? Bueno, para neutralizar el paso 1 vamos a tener el paso 2, ¿sí? En el paso 2 se va a usar el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, o el bromato de sodio. El bromato de sodio también traten de evitarlo. ¿Por qué? ¿Es efectivo? Sí, por supuesto es efectivo, pero le causa, es perjudicial para la salud, ¿sí? Puede llegar a provocar cáncer, entonces este ya no se usa, ¿sí? Tratamos de usar el agua oxigenada. Bueno, el, el proceso de un laminado de cejas o pestañas es un
proceso químico? Sí, ¿no? ¿Causa un daño al pelo? Sí, también. ¿Y este daño tiene reversión? Sí, menos mal que sí. Entonces, bueno, tiene la reversión, o sea, si nosotros queremos revertir un lifting o un laminado de cejas, podemos volver a dejarlos como estaban desde un principio, ¿sí? O sea, a que el efecto del lifting o del laminado de cejas se vaya. Y también podemos revertir el daño que provocó, ¿sí? Entonces es obligatorio que después del paso 1 y paso 2 ustedes reconstruyan esa fibra capilar. Y lo vamos a hacer con un hidratante. ¿Por qué? Porque se pierde muchísima, muchísima hidratación. Y nosotros le vamos a recomendar a nuestro cliente que después de un lash lifting o de un laminado de cejas, se hidrate muchísimo las pestañas, también con un producto hidratante, ¿sí? Entonces, el producto hidratante se va a llamar Botox, ¿sí? O paso 3 que puede estar conformado por ácido hialurónico hidrolizado, colágeno hidrolizado, vitamina E, biotina, pantenol, extracto de lino, extracto de salvia, niacinamida, urea, etc. Todos estos nombres, ¿ustedes no lo asocian con las propagandas de publicidad de productos para el pelo? ¿No lo han leído en cremas, en baños de cremas? Sí, ¿por qué? Porque son todos hidratantes, es todo para lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a usar un Botox que lo principal para mí que tendría que tener, o sea, los activos que para mí son más hidratantes de todos, es el pantenol, la urea y el ácido hialurónico hidrolizado, ¿sí? Si tiene alguno de esos productos, les aseguro que ese Botox va a dar resultado. Y después tenemos la queratina, que es un reconstructor de la fibra capilar que puede traer hidrolizado de queratina, hidrolizado de proteínas de sógena o colágeno hidrolizado, ¿sí? Esto también le va a dar fuerza a ese pelo. Si quieren, pueden recomendarle que usen Botox y queratina, ¿sí? A ese cliente después, como cuidado posterior para que, por supuesto, ese pelo no se llegue a deshidratar y el lash lifting o el laminado de cejas dure muchísimo más tiempo en el lifting, en el tiempo, digo, y que tenga bien la curvita, ¿sí? Y que no dé aspecto a pelo quemado, como suele pasar a veces, ¿sí? Bueno, con el paso 1 y paso 2, los productos por lo general no suelen traer qué pH y qué concentración tiene, ¿sí? Pero sí van a traer los minutos que son necesarios para que el producto actúe, ¿sí? Va a traer el minuto, o sea, la cantidad de minutos mínima y la cantidad de minutos máxima. La cantidad de minutos mínima va a ser para pelos chiquitos, ¿sí? Ya sea cortos, finos y claros, y la mayor cantidad de minutos va a ser para pelos más gruesos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó mi presentación sobre estos productos. Espero que les haya servido. No dejen de consultar si tienen dudas, yo respondo todo. No sé si voy a llegar a leer los comentarios, pero pueden escribirme a cualquiera de mis Instagram que seguramente les voy a contestar, ¿sí? Díganme, obviamente, que vieron el video en YouTube y yo les voy a contestar cualquier duda que tengan sobre estos productos, ¿sí? Déjamelo, si te gustó este video, por favor, hacémelo saber y déjame un like o un comentario más abajo, ¿sí? Mis Instagram son florguagnini.beautymaster y el Instagram de mi academia de estética es sakura.beautyacademy, ¿sí? Bueno, muchas gracias por ver esta clase y espero que les sirva y que esos lifting queden más lindos que nunca. Un besito.